Esta es la masa de agua que hace temblar a los investigadores más brillantes del planeta. Una red de pescar ultra resistente rasgada por la mitad por una fuerza brutal y desconocida en el fondo de un abismo oscuro. Unos rostros de piedra con ojos en forma de espiral que esperan sumergidos bajo la corriente para mirar a los espíritus ancestrales. Unos tambores fantasmas que resuenan rítmicamente en medio de una niebla espesa y asfixiante donde no existe absolutamente ninguna persona. Todo esto ocurre en un solo lugar remoto. Todo esto destroza la cordura y la razón de la humanidad. El río Amur no es simplemente un cauce que fluye pacíficamente hacia el océano. Es un monstruo líquido incontrolable de más de 4.000 kilómetros de longitud que divide permanentemente dos mundos inmensos, el territorio ruso y el territorio chino. La Academia Oficial cataloga esta enorme corriente como una arteria fronteriza vital y un ecosistema único lleno de especies endémicas perfectamente clasificadas. Los hidrólogos, biólogos y geólogos llegan con sus instrumentos de última generación, sus sonares avanzados y sus modelos matemáticos impecables. Sin embargo, la naturaleza en esta región impone sus propias leyes implacables y rechaza las matemáticas. Las personas que han habitado estas riberas durante incontables generaciones, los pueblos nativos de la zona, los viejos cazadores, los pescadores curtidos y los capitanes de barcos fluviales, conocen una verdad abismal y mucho más sombría. Para todos ellos, esta masa inmensa no fluye obedeciendo la física, sino que respira, observa y actúa según su propia voluntad inescrutable. Existe un lado macabro y extraño que humilla cualquier intento de estudio lógico. La corriente se desborda y traga poblaciones enteras burlando cualquier pronóstico meteorológico moderno. La negrura del cielo esconde seres vivos que superan ampliamente las dimensiones de un oso polar. Hoy desenterramos 11 anomalías aterradoras que carecen de cualquier respuesta sensata. 11 fenómenos perturbadores que provocan sudores fríos a quienes intentan analizarlos con la mente estructurada. Porque cuando la ciencia fracasa de manera tan rotunda, solamente queda el terror absoluto ante lo desconocido. Bienvenidos a la época del cosmos. En este rincón desentrañamos los enigmas más profundos y oscuros de nuestro universo. Si te apasiona descubrir la verdad oculta tras aquello que la lógica convencional se niega a aceptar, te invito cordialmente a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así podrás acompañarnos en cada nueva exploración profunda sin perderte un solo detalle. Prepárate muy bien y acompáñame al borde del agua, porque el primer secreto te quitará el aliento. Una niebla espesa y lechosa desciende sobre las aguas durante las madrugadas de otoño. El aire gélido choca violentamente contra la superficie cálida creando un muro blanco y opaco que devora cualquier rastro de luz. La visibilidad se reduce a la nada absoluta. Los barcos navegan a ciegas, confiando únicamente en sus instrumentos de navegación. En ese aislamiento opresivo, donde el mundo exterior desaparece por completo, los oídos comienzan a captar sonidos imposibles. Varios capitanes fluviales relatan haber escuchado murmullos colectivos, como si un centenar de voces invisibles susurraran simultáneamente en un idioma incomprensible. Otros describen plegarias lejanas y monótonas que se extienden sin fin hasta que la bruma se disipa. La respuesta académica habitual menciona un fenómeno llamado pareidolia auditiva. Según los expertos, las minúsculas gotas suspendidas en el ambiente distorsionan los ruidos cotidianos, como el viento o el crujir de la madera, engañando al cerebro humano para que identifique patrones familiares. Una justificación perfecta y tranquilizadora, hasta que ocurrió un incidente que destrozó esa teoría. Durante el año 2007, un barco de pasajeros que atravesaba una zona densamente cubierta por esta neblina logró captar algo espeluznante con su micrófono de a bordo. No eran voces borrosas ni ilusiones acústicas. La grabación registró un sonido rítmico, grave y nítido. Un tamborileo constante. Un golpe, otro golpe, una pausa profunda, seguido de 3 impactos consecutivos y otra pausa escalofriante. Esta secuencia macabra resonó ininterrumpidamente durante 4 minutos exactos antes de desvanecerse en el silencio más absoluto. Múltiples especialistas en acústica analizaron la cinta buscando una explicación lógica. Intentaron atribuirlo al motor de alguna embarcación cercana distorsionada por las condiciones climáticas. Sin embargo, los registros oficiales confirmaron que no había ningún otro navío en un radio de 20 kilómetros a la redonda. La evidencia sonora sigue existiendo y nadie ha podido descifrar su origen. Estar de pie en la cubierta de una embarcación solitaria, envuelto en un manto blanco impenetrable, y escuchar un tambor marcando el compás desde la nada, anula cualquier consuelo racional. La identidad del ente que producía aquel ruido percusivo en medio del abismo acuático es un enigma perturbador. Aquellos que han escuchado la cinta afirman que el ritmo no parece aleatorio, sino una llamada deliberada,
Un mensaje codificado que resuena desde las profundidades invisibles de la corriente esperando pacientemente a ser respondido por algo aún más grande. Bajo la superficie turbia y traicionera aguarda un coloso prehistórico de escamas blindadas. El esturión caluga es un auténtico fósil viviente, una criatura que ha sobrevivido a la extinción de los enormes reptiles y a las gélidas eras glaciales sucesivas. Este depredador supremo de agua dulce posee proporciones verdaderamente monstruosas, alcanzando longitudes superiores a los 5 metros y un peso masivo que rebasa holgadamente la tonelada. Su aspecto primitivo lo convierte en el rey indiscutible del cauce. Los biólogos contemporáneos afirman con total seguridad que los ejemplares gigantescos desaparecieron por completo hace décadas, víctimas directas de la sobrepesca implacable y de la creciente contaminación industrial. Según los gruesos manuales académicos, encontrar un espécimen de semejante magnitud hoy en día resulta un hecho biológicamente imposible. Los relatos susurrados entre las comunidades pesqueras locales, lejos de los laboratorios pulcros, dibujan un escenario completamente distinto y profundamente aterrador. Los ancianos de la tribu Nanay aseguran que los grandes titanes nunca se extinguieron, sino que simplemente abandonaron las zonas superficiales para refugiarse en las fosas más oscuras del lecho fluvial. Existen trincheras sumergidas tan extremas en este territorio que los sonares de última generación rebotan inútilmente sin lograr mapear el fondo fangoso. Es precisamente en esos abismos insondables donde habitan las bestias antiguas, ajenas al paso de los siglos. Durante las noches de quietud absoluta, los navegantes escuchan impactos sordos contra el agua y observan olas inmensas surgiendo repentinamente de la nada, señal inequívoca de que una masa colosal se revuelve incómoda en la penumbra. La confirmación escalofriante de estas leyendas ancestrales ocurrió durante la oscura década de los años 90. Una brigada pesquera muy experimentada desplegó una red sumamente resistente de 30 metros de largo directamente sobre uno de estos agujeros negros submarinos. El equipo estaba diseñado específicamente para retener presas enormes y poseía sogas del grosor de un pulgar humano, imposibles de quebrar por la fuerza de un pez convencional. Al amanecer, los hombres encontraron su trampa aniquilada. No estaba simplemente enredada, sino partida violentamente por la mitad. Los restos flotaban esparcidos a cientos de metros de distancia, evidenciando una furia descomunal. El líder del grupo contempló los gruesos cabos reventados como hilos finos, guardó un largo silencio y ordenó a su tripulación retirarse para siempre. Aquella fuerza devastadora era el dueño del abismo, exigiendo respeto absoluto por su morada intocable. Durante la temporada invernal más extrema, una gruesa coraza blanca sella la inmensidad del cauce por completo. Sobre esta llanura inmaculada y sólida, emergen formaciones misteriosas que rompen cualquier esquema lógico. Se trata de perforaciones circulares asombrosamente simétricas donde la costra helada se vuelve frágil, oscura y translúcida, contrastando violentamente con el entorno blanco. Estas marcas precisas, que pueden abarcar decenas de metros de diámetro, se manifiestan puntualmente en las mismas ubicaciones temporada tras temporada. Las expediciones geológicas han intentado resolver este enigma buscando manantiales cálidos subterráneos o fisuras volcánicas que liberen gases hirvientes. Los resultados de los mapeos submarinos revelaron una realidad frustrante para el mundo académico. El fondo carece de cualquier anomalía térmica detectable. Todo lo que descansa bajo esos agujeros oscuros es simplemente arena helada y arcilla inerte. El foco de calor capaz de derretir toneladas de agua solidificada aparece y desaparece sin dejar ningún rastro empírico comprobable, burlando las leyes de la física moderna. El aspecto más aterrador de este fenómeno trasciende la mera curiosidad natural para adentrarse en un terror psicológico profundo. Los lugareños evitan transitar cerca de aquellos parches oscuros, aunque el grosor de la superficie periférica sea totalmente seguro. La razón es una influencia invisible que ataca directamente el estado mental. Quien comete el error de acercarse demasiado experimenta un colapso emocional instantáneo. Una tristeza antinatural, densa y aplastante invade el pecho del espectador, provocando un vacío emocional idéntico al luto repentino por la muerte de un ser muy querido. Los animales detectan esta perturbación invisible muchísimo antes que los humanos. Los perros que acompañan a los viajeros gimen de manera desesperada, clavan sus patas en la nieve y tiran de las correas intentando huir despavoridos de la proximidad del agua abierta. Un cazador local narró cómo, tras permanecer inmóvil escasos 3 minutos frente al abismo helado, sintió una necesidad irrefrenable de aullar de pura desesperanza. Esa tortura mental absoluta se disipó de forma inmediata, como una pesadilla interrumpida, al retroceder un centenar de pasos en dirección opuesta. Pareciera que estas figuras perfectas funcionaran como trampas energéticas, diseñadas meticulosamente para absorber la vitalidad del espíritu humano. El felino más grande del planeta domina silenciosamente la vasta espesura de la taiga.
Según los registros exhaustivos de los zoólogos, el tigre siberiano es un depredador esquivo y sumamente cauteloso que detesta la presencia humana. Una persona puede pasar su existencia entera recorriendo los bosques tupidos sin cruzar miradas jamás con el amo absoluto de este ecosistema. Lo habitual es encontrar únicamente huellas inmensas sobre el barro, evidencia fantasmal de un ser que siempre decide marcharse mucho antes de ser detectado visualmente. Sin embargo, de manera esporádica, ocurren encuentros anómalos que destrozan las reglas del comportamiento animal documentado. Ciertos individuos enormes emergen de la espesura en lugares completamente ilógicos. Aparecen a demasiada altitud en las montañas frías o peligrosamente cerca de los ruidosos asentamientos urbanos, territorios que cualquier bestia salvaje evitaría por mero instinto de supervivencia. Quienes se han topado con estos ejemplares atípicos describen una experiencia paralizante que trasciende el miedo biológico para rozar lo sobrenatural. Estos felinos misteriosos no huyen asustados ni adoptan una postura ofensiva para devorar al intruso. Simplemente se detienen en seco. Un guardabosques veterano relató cómo, mientras patrullaba un sendero remoto, sintió una opresión repentina en la nuca. Al girarse, descubrió a un macho colosal a 30 pasos de distancia. El animal poseía un tamaño desproporcionado, superior a cualquier registro oficial. Lo verdaderamente perturbador no fue su volumen masivo, sino sus ojos fríos e inquebrantables. La criatura no miraba al hombre como a una presa o una amenaza. Su mirada atravesaba el cuerpo del testigo, observando un punto invisible en el vacío, como si el ser humano frente al careciera de existencia material. Ambos permanecieron congelados durante 5 minutos eternos. El hombre confesó ser incapaz de mover un solo músculo, dominado por una sensación sobrecogedora de inferioridad cósmica. Finalmente, el majestuoso ser dio media vuelta y caminó con una lentitud solemne, desapareciendo entre las sombras de los árboles como un monarca ancestral. Para los habitantes nativos, estos encuentros inexplicables confirman una creencia milenaria. Esos seres excepcionales no son simples mamíferos de carne y hueso, sino el alma antigua del territorio manifestándose físicamente para advertir a los mortales que están siendo vigilados. La corriente parda devora cualquier rayo de sol a escasos centímetros de la superficie. La visibilidad bajo esta masa líquida es estrictamente nula. Explorar sus profundidades significa avanzar a ciegas, sintiendo la presión opresiva del agua, palpando el fango espeso y rezando silenciosamente para no chocar de frente con lo desconocido. Justo en el curso medio de esta enorme frontera acuática se alza el imponente peñasco de Auri, una elevación rocosa que los nativos veneran con un temor reverencial y cuyo ascenso está estrictamente prohibido por antiguas tradiciones. El verdadero terror no reside en la cima pedregosa, sino exactamente debajo de la línea de flotación. Durante la década de los 80, un equipo de buzos profesionales sumamente audaces descendió hasta la base profunda de este monolito desafiando la ceguera total. Lo que palparon en medio de aquella negrura perturbó profundamente a los especialistas. La pared vertical de piedra albergaba perforaciones inmensas, entradas directas a un sistema de cavernas subacuáticas de dimensiones totalmente incalculables. Penetrar en esas gargantas rocosas resultaba un acto prácticamente suicida debido a la falta de luz y al peligro inminente de quedar atrapado para siempre. A pesar del riesgo extremo, un explorador consiguió acercarse a uno de los orificios y registró una anomalía física completamente desconcertante. El agua no era succionada hacia el interior de la montaña. Por el contrario, un flujo poderoso era expulsado constantemente desde las entrañas de la roca hacia el cauce principal. Aquel torrente invisible poseía además una temperatura varios grados más fría que el resto del entorno acuático. Esa simple diferencia térmica expone una realidad sobrecogedora. Bajo esa montaña masiva late un mundo subterráneo inexplorado, un sistema hidrogeológico gigantesco que fluye en secreto a través de las tinieblas absolutas. Ninguna tecnología actual permite mapear ese abismo turbio. Mientras la ciencia justifica su ignorancia argumentando falta de presupuesto y la carencia de un equipo especializado, los ancianos de la región advierten un peligro mayor. Ese umbral sumergido es la puerta principal al hogar del dueño inmemorial de las aguas. Intentar cruzarla constituye una invasión imperdonable hacia una deidad letal que odia profundamente ser molestada en su oscura soledad. Las noches carentes de luna desvelan un espectáculo espectral sobre la inmensidad líquida. Cuando la oscuridad devora los horizontes y la civilización urbana más cercana yace a cientos de kilómetros de distancia, una luminiscencia difusa emerge repentinamente desde las profundidades. No obedece a los reflejos de faros navales ni al resplandor de linternas humanas. Se trata de un halo lechoso, frecuentemente teñido con matices esmeraldas o destellos azulados, que flota suspendido justo sobre el manto acuático.
Esta claridad fantasmal ondula en la atmósfera durante lapsos sumamente variables, desde unos breves instantes hasta prolongarse una hora entera, para luego extinguirse abruptamente como una vela soplada por un ente invisible en medio del vacío. Los círculos académicos ofrecen inmediatamente respuestas prefabricadas para intentar calmar la inquietud pública. Atribuyen este fenómeno visual a la ignición espontánea del gas metano liberado por la putrefacción de los sedimentos del fondo, una reacción química conocida popularmente como fuegos fatuos. Otra facción erudita defiende férreamente la teoría de la bioluminiscencia, señalando la presencia de colonias masivas de microorganismos acuáticos capaces de emitir fotones biológicos. Ambas hipótesis suenan extremadamente racionales en el papel, pero fracasan de manera contundente al confrontar la cronología real de los avistamientos. Las bacterias habitan el cauce permanentemente durante todo el año calendario y los gases del subsuelo escapan de forma continua. Sin embargo, este fulgor sobrenatural aparece de manera totalmente caprichosa, ignorando cualquier patrón estacional o climático documentado. Se enciende y se apaga siguiendo un horario secreto que ninguna mente analítica ha logrado descifrar jamás. Los pueblos originarios rechazan tajantemente las frías explicaciones de los laboratorios. Ellos nombran a esta aparición luminosa como el aliento del agua. Sus conocimientos empíricos dictan que la corriente es un inmenso organismo vivo que exhala rítmicamente en la penumbra. Curiosamente, esta visión ancestral resulta 1000 veces más precisa que los aparatos de medición modernos. Varias generaciones de pescadores han comprobado que la manifestación de esta neblina brillante precede invariablemente a una migración masiva de peces. Los investigadores no logran vincular matemáticamente las bacterias con el movimiento de la fauna, pero los habitantes ribereños comprenden perfectamente que la entidad fluvial está iluminando la oscuridad para anunciar su enorme generosidad a quienes saben respetar sus misterios. En el punto exacto donde confluyen las grandes corrientes divisorias se asienta un enorme pedazo de tierra disputado históricamente por dos potencias mundiales. Desde una perspectiva puramente científica, esta masa insular es una formación estrictamente aluvial. Esto significa que su estructura interna está compuesta de manera exclusiva por capas interminables de arena suelta, limo suave y barro acumulado por el arrastre constante del agua durante milenios. Las leyes más fundamentales de la geofísica dictaminan con absoluta certeza que resulta materialmente imposible la formación de cavernas naturales en un terreno tan inestable. Las cuevas nacen en la roca sólida, jamás en la arena húmeda. A pesar de esta verdad científica irrefutable, el suelo comenzó a tragarse las maquinarias pesadas durante unas excavaciones recientes. Los equipos de perforación se hundieron bruscamente, revelando con gran estupor la existencia de enormes cavidades subterráneas ocultas en la profundidad arcillosa. La versión oficial intentó justificar el incidente argumentando apresuradamente que los flujos freáticos habían lavado el sedimento creando bolsones vacíos aleatorios. Esa teoría colapsó en el instante exacto en que los topógrafos descendieron para inspeccionar las entrañas del terreno. Lo que aguardaba en la oscuridad profunda no era fruto de una erosión ciega. Las paredes de aquellas oquedades se alzaban totalmente rectas y perpendiculares, alisadas con una precisión geométrica perturbadora, sosteniendo techos insólitamente planos. Un ingeniero civil que examinó el abismo confesó aterrado que el lugar carecía del aspecto de una gruta natural. Aquello lucía exactamente como un inmenso búnker subterráneo, con muros de arcilla fuertemente compactada y habitaciones estructuradas por manos inteligentes en el sitio más ilógico posible. El pánico a paralizar las lucrativas obras urbanísticas motivó una decisión drástica y destructiva. Los contratistas, huyendo del escrutinio arqueológico que arruinaría sus plazos comerciales, ordenaron sepultar el hallazgo de inmediato. Vertieron cientos de toneladas de escombros y sellaron los accesos con concreto macizo, aniquilando la evidencia. Nadie logró averiguar quién edificó esos recintos bajo el fango traicionero, cuál era su función primordial, ni qué sombras caminaban por esos salones ocultos antes del sepelio de cemento definitivo. A orillas del cauce principal, dispersos sobre la arena fangosa y las gravas afiladas, yacen enormes bloques de basalto volcánico que custodian un legado visual incomprensible. La superficie oscura de estas piedras exhibe rostros grabados con una técnica primitiva pero profundamente perturbadora. Decenas de semblantes observan el vacío con bocas abiertas en expresiones petrificadas que transitan entre el asombro absoluto y un terror paralizante. El rasgo más inquietante de estas figuras prehistóricas radica en sus globos oculares. Casi la totalidad de las fisonomías presentan ojos conformados por círculos concéntricos tallados hacia adentro, generando espirales hipnóticas que parecen girar perpetuamente y buscan absorber la voluntad de quien comete el error de contemplarlas de manera directa. Los arqueólogos catalogan este enigmático conjunto de arte rupestre atribuyéndole una antigüedad asombrosa que oscila entre los 3000 y los 12000 años de historia.
El dogma académico clasifica apresuradamente estas obras como simples máscaras chamánicas o símbolos rutinarios vinculados a antiguos rituales de fertilidad agrícola. Sin embargo, los expertos evaden el mayor enigma geográfico y conceptual de este yacimiento monumental. La ubicación precisa de los grabados desafía cualquier instinto humano básico enfocado en la preservación histórica y la vanidad creadora. Cualquier civilización que desea inmortalizar un mensaje tallado en piedra busca instintivamente la altura de los acantilados y el refugio perenne de una cueva seca. Por el contrario, los misteriosos artífices de estas espirales eligieron deliberadamente la zona de máxima inundación. Durante la época primaveral, cuando el inmenso caudal crece furiosamente, los inmensos bloques desaparecen por completo bajo las corrientes pardas y turbulentas. El agua implacable afila la roca, el hielo invernal raspa despiadadamente la superficie y el sol estival resquebraja el material ígneo. Año tras año, siglo tras siglo, la implacable naturaleza borra lentamente los oscuros trazos originarios. Someter una obra artística a su propia aniquilación cíclica carece de toda lógica humana. Las esculturas sufren un martirio constante, entregadas como sacrificio material a las fauces de la corriente. Las tradiciones orales de los chamanes locales resuelven esta aguda paradoja con una revelación que hiela la sangre. Las facciones esculpidas jamás fueron concebidas para ser admiradas por las personas. Representan las identidades exactas de los demonios acuáticos. Los ancestros grabaron esos semblantes al nivel exacto del oleaje destructivo para que las deidades abisales pudieran contemplar su propio reflejo espantoso sobre la piedra sumergida, reconociéndose a sí mismas y aplacando su furia homicida antes de devorar a los inocentes. El lecho turbulento cambia su curso caprichosamente a lo largo de los milenios. Terrenos que hoy soportan el embate de las corrientes fueron alguna vez llanuras habitables. Cuando las inundaciones masivas retroceden y las aguas violentas arrancan gruesas capas de fango depositado, la orilla se convierte en un osario arqueológico perturbador. Fragmentos de cerámica ornamentada, herramientas líticas y armas forjadas asoman entre los guijarros como mensajes crípticos escupidos por el abismo. Los historiadores y especialistas acuden rápidamente para clasificar estos restos. La rutina académica indica que cualquier vestigio en esta vasta región debería pertenecer a las culturas milenarias ya documentadas, como los antiguos pueblos Moe o las belicosas tribus Yurchen. Sin embargo, los laboratorios enfrentan una crisis de identidad histórica insuperable al analizar ciertas piezas específicas. Surgen cuencos decorados con patrones geométricos totalmente ajenos a la estética local conocida. Emergen puntas de lanza y objetos ceremoniales fundidos en una aleación metálica que visualmente simula el bronce, pero cuya composición química difiere radicalmente de cualquier material metalúrgico registrado en esa área geográfica. La conclusión resulta escalofriante para quienes dedican su vida a reconstruir el pasado humano. Las riberas albergaron a una civilización enteramente desconocida. Una sociedad avanzada que prosperó, construyó asentamientos y finalmente desapareció sin dejar un solo rastro escrito, un nombre o una leyenda en la memoria de las tribus vecinas. Fueron borrados de la faz de la tierra de manera tan absoluta que únicamente el cauce implacable guarda sus secretos. El monstruo líquido los devoró por completo, enterrando su existencia bajo toneladas de sedimentos oscuros. Ahora, la misma fuerza destructiva que aniquiló su legado decide jugar macabramente con los investigadores, devolviendo pequeños fragmentos indescifrables después de cada gran crecida. Son piezas de un rompecabezas imposible de armar, pistas de un idioma muerto que nadie logrará traducir. Los arqueólogos, frustrados ante la falta de financiamiento para realizar excavaciones subacuáticas profundas, simplemente etiquetan estos artefactos anómalos como de origen indefinido y los arrumban en estantes polvorientos, ignorando deliberadamente el eco de una raza entera que grita silenciosamente desde el fondo oscuro esperando ser recordada. Los hidrólogos más prestigiosos del planeta experimentan una frustración absoluta y desgarradora al intentar domar la dinámica de estas aguas mediante fórmulas matemáticas estrictas. La inmensa mayoría de los grandes cauces fluviales en el hemisferio norte obedecen dócilmente a los ciclos estacionales regulares, desbordándose previsiblemente durante la primavera como consecuencia directa del derretimiento paulatino de las nieves invernales. Este coloso indomable, en cambio, destroza cualquier norma meteorológica establecida e inunda los valles de manera apocalíptica durante la cálida temporada estival o en pleno otoño, impulsado por unas lluvias monzónicas completamente anómalas. Múltiples centros internacionales de investigación despliegan continuamente supercomputadoras de última generación para procesar millones de datos sobre la precipitación acumulada, el volumen exacto de los caudales afluentes y la capacidad de saturación del terreno terrestre. Esos avanzados modelos predictivos funcionan a la perfección milimétrica en cualquier otro continente. Aquí, sin embargo,
Fracasan de una manera tan miserable y constante que resulta casi una burla directa a la inteligencia académica. El nivel de la corriente principal llega a sufrir variaciones abruptas de varios metros en apenas 24 horas sin absolutamente ninguna causa física o climática discernible que lo justifique. Los partes meteorológicos oficiales terminan convertidos en documentos inútiles. Las crecidas súbitas devoran ciudades enteras, sumergiendo infraestructuras bajo un volumen hídrico capaz de cubrir el área equivalente a un país europeo entero. Un veterano especialista, acumulando 2 décadas enteras de experiencia monitorizando las estaciones de medición hidroeléctrica, confesó una conclusión profundamente perturbadora ante sus colegas. Narró cómo calculaban meticulosamente cada minúscula variable ambiental para emitir alertas civiles tempranas, solo para observar atónitos cómo el enorme torrente subía repentinamente varios metros por encima del umbral catastrófico, o desconcertantemente, decidía no elevarse en lo absoluto. Esa irregularidad perpetua descarta por completo la simple falla técnica de las herramientas informáticas e insinúa una posibilidad francamente aterradora. La inmensa masa líquida actúa demostrando un intelecto calculador propio. Los analistas de datos confiesan en privado sentir que la corriente lee sus ecuaciones secretas y elige obrar exactamente en la dirección opuesta, castigando la arrogancia humana para recordarles quién gobierna realmente. Cuando el sol acaricia la línea del horizonte, marcando el fin exacto del día o el nacimiento temprano de una nueva madrugada, el entorno natural queda sumido en una quietud abrumadora. En esa pausa del mundo, quienes permanecen de pie en absoluta soledad junto a la orilla comienzan a percibir una vibración densa que no guarda ninguna relación con el simple chapoteo de las olas o el roce del viento contra las ramas. Es un zumbido grave, sumamente bajo y prolongado, que carece de un punto de origen definido. Fluye desde el aire denso, asciende por la tierra helada directamente bajo las botas y palpita desde el corazón mismo del agua oscura. Es una nota sostenida, un suspiro colosal que se alarga indefinidamente hasta desvanecerse de golpe, dejando tras de sí un vacío tan inmenso que hace zumbar los oídos de manera dolorosa. Los tratados modernos de física y audiología catalogan este suceso ambiental como un claro ejemplo de ondas de infrasonido. La erudición técnica explica que el constante roce de incontables toneladas métricas de líquido contra las formaciones rocosas angostas genera oscilaciones de bajísima frecuencia. Estas emisiones, virtualmente indetectables para el espectro auditivo consciente, atacan directamente el sistema nervioso central. Los síntomas médicos oficialmente documentados por la ciencia incluyen ataques repentinos de paranoia, terror irracional, sensaciones de presencias fantasmales y una fuerte opresión torácica. Para los especialistas de laboratorio, la vivencia completa es simplemente una reacción biológica hostil ante una presión acústica extrema. Los habitantes originarios de la región y los navegantes veteranos desprecian profundamente esos diagnósticos clínicos. Quienes han convivido íntimamente con el ecosistema fluvial durante toda su existencia no experimentan ni una sola pizca de miedo al ser envueltos por esta misteriosa resonancia telúrica. Al contrario, sienten una paz monumental y una conexión espiritual abrumadora. Afirman con total serenidad que la inmensa masa líquida posee una voz auténtica y elige instantes de aislamiento absoluto para comunicarse con aquellos mortales dispuestos a escuchar con respeto. Ese canto sordo no articula ningún tipo de vocablo humano. Transmite una verdad existencial aplastante que trasciende el intelecto. A través de ese murmullo infinito, la entidad demuestra que está viva, que observa en silencio y que posee una memoria impecable. Recuerda las épocas arcaicas cuando las fieras dominaban el territorio y nuestra especie ni siquiera existía. Su mensaje profundo es una declaración rotunda de eternidad. Seguirá fluyendo implacablemente hacia el vasto océano muchísimo tiempo después de que todas nuestras ciudades modernas se conviertan en polvo esparcido por el viento. 11 misterios insondables esparcidos a lo largo de 4.000 kilómetros de corrientes oscuras y frías. Desde bestias prehistóricas que desgarran redes irrompibles en las profundidades de los abismos, hasta felinos majestuosos que juzgan el alma humana con miradas vacías. Pasando por rostros de piedra condenados a ahogarse eternamente, habitaciones subterráneas inexplicables bajo el fango inestable y tambores espectrales que resuenan amenazantes entre la niebla más espesa. Todo esto conforma el verdadero rostro del río Amur. Esta inmensa frontera líquida no es simplemente un accidente geográfico que marca el límite territorial entre dos naciones poderosas. Es un recordatorio brutal e incesante de lo increíblemente pequeña e insignificante que resulta nuestra existencia moderna frente a las imponentes fuerzas ancestrales del planeta. La ciencia oficial continúa enviando expediciones, redactando manuales técnicos y elaborando modelos predictivos complejos intentando someter a esta entidad acuática bajo el yugo de la lógica humana. Sin embargo, la naturaleza indomable siempre encuentra la manera perfecta de quebrar esos instrumentos fríos y humillar el orgullo intelectual.
La corriente fluye majestuosamente ignorando nuestras certezas temporales, guardando celosamente los secretos de civilizaciones extintas y susurrando verdades aterradoras a quienes poseen la valentía suficiente para permanecer solos en la orilla durante el ocaso. Llegados a la culminación de este oscuro viaje hacia lo desconocido, resulta fundamental conocer tu perspectiva individual. De todos los fenómenos perturbadores expuestos hoy, ¿cuál ha logrado inquietar más tu mente estructurada? Si te encontraras de pie frente a esa masa oscura cubierta por una bruma asfixiante, ¿tendrías el valor necesario para guardar silencio absoluto y escuchar atentamente el canto de la corriente, o buscarías refugio inmediato en la seguridad de lo racional? Expresa tu opinión detallada abajo en la sección de comentarios, porque debatir estas incógnitas es el único camino para expandir nuestra comprensión del mundo. Si este recorrido por las sombras de lo inexplicable ha cautivado tu atención, te invito sinceramente a suscribirte a la Época del Cosmos y activar las notificaciones. Difunde estas revelaciones compartiendo el material en tus redes sociales y envíaselo a aquellos amigos y familiares que disfrutan desafiando los límites de la realidad comprobable. Seguiremos desentrañando juntos los enigmas más profundos del universo.